el día de hoy pues vamos a continuar con el libro que estamos estudiando, que estamos aprendiendo, que es el libro de Hechos, y vamos a hablar del capítulo 5, del versículo 33 al versículo 42, que es la segunda parte de lo que hemos estado hablando la anterior semana, que es el tiempo de avanzar, el tiempo de, esta vez interviene la soberanía de Dios. Esto es que Dios es poderoso para cambiar todas las cosas, incluyendo las circunstancias. Aunque Él es inmutable, Él es incambiable, pero cuando Él decide cambiar las cosas, Él las cambia y también se conecta con nuestra oración. A veces cuando nosotros oramos a Dios, y eso instruye la palabra del Señor, cuando nosotros oramos a Dios, el Señor en su soberanía puede cambiar las cosas, porque Él es Dios, definitivamente es Dios. Se acerca el Día de Acción de Gracias y espero que usted tenga muchas cosas de qué agradecer en este año. Realmente tenemos muchas cosas de qué agradecer, a la vez también que tenemos desafíos. Hemos estado pasando desafíos como nación, desafíos como iglesia, desafíos dentro de la familia y muchas cosas así. Pero a pesar de todas estas cosas que hay en nuestras vidas, ha llegado y siempre va a haber el tiempo de avanzar. Recuerden que la vida espiritual en la que el Señor nos ha llamado a nosotros es una batalla. Estamos en una lucha contra las fuerzas del mal, pero no podemos detenernos. Y esto fue la experiencia de la primera iglesia, cuando después de la llegada del Espíritu Santo empiezan a organizarse para poder avanzar, no solamente para pedir ayuda de Dios, sino también para avanzar. Hemos estado hablando de que era tiempo de testificar. Eran llamados a testificar. Era tiempo también de apoyar a los que dirigen. Hemos visto también que era tiempo de la cosecha, que era tiempo de proclamar, tiempo de escuchar, tiempo de persistir, tiempo de mantener el orden y el tiempo de avanzar la anterior semana. Hemos visto que Dios, cuando Él quiere, quita los obstáculos. Les habían puesto a los discípulos a la cárcel y el Señor manda un ángel y los saca de la cárcel. Y les dice el ángel, vayan y prediquen otra vez en el templo. Y ellos van y predican. Pero a pesar de que el Señor quita los obstáculos, el Señor aún así nos pide a nosotros avanzar. Y a veces Él va a usar su soberanía que Dios tiene sobre las personas, cómo Dios actúa sobre la vida de las personas. Por eso que el Espíritu Santo es el que convence de justicia, de juicio y de pecado, y puede convencer también nuestros corazones de acuerdo a su soberanía. Por eso vamos a leer en Hechos, en el capítulo 5, versículo 33 al 42. Y dice así: ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo en el pueblo, mandó que los sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto de estos hombres, porque antes que de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número de como 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Padre bueno, nos dirigimos otra vez en el nombre de Jesús para pedirte, como siempre, que tú eres el autor de las Escrituras y el que se ha revelado a través de las Escrituras, y que tú has inspirado la Escritura, que tú seas quien con tu Espíritu Santo el día de hoy nos hable en nuestro corazón a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, aquí encontramos que había llegado el momento de avanzar, el momento de continuar con la proclamación de las buenas nuevas, a pesar de los obstáculos que estaban experimentando.
Y el obstáculo no solamente fue la cárcel para los apóstoles, sino que ahora también el obstáculo era el mismo Sanedrín, el mismo concilio que tenía control de la parte religiosa de Israel. Este pasaje otra vez nos va a mostrar cómo esta vez la soberanía de Dios puede retirar los obstáculos, aunque estos obstáculos signifiquen las vidas de las personas, porque Dios quiere cumplir su propósito. Y aquí hay una combinación increíble entre la libertad que Dios le ha dado al hombre cuando le ha creado y la soberanía de Dios, que Dios es poderoso para hacer las cosas conforme a su propósito, sin transgredir tampoco la libertad que le ha dado al hombre en su decisión. Y esta actuación tendrá también un costo. Tendrá un costo para los creyentes que han decidido seguirles. Y esto el Señor ha advertido bien claro. Y les ha dicho que cuando seguirme a mí va a tener un precio. En el mundo van a tener aflicción. Siguiéndome a mí van a tener aflicción. El Señor Jesús ya les anticipó a los discípulos que seguir al Señor Jesucristo, obedecer su mandato de predicar el Evangelio, podría tener bien un costo, incluso sus propias vidas. Y los discípulos ya lo sabían. Entonces el soberano Dios decide continuar avanzando y actúa esta vez sobre el corazón del hombre, respetando además su libertad y además de eso porque Él tiene el plan de presentar las buenas nuevas, no solamente a ese grupo, sino a todo el resto de la humanidad. Y se puede ver en este pasaje que los discípulos van a pagar el precio de llevar adelante la palabra del Señor. Era el tiempo de avanzar. Pero no solamente era el tiempo de avanzar como iglesia del Señor Jesucristo, era también el tiempo de avanzar como personas en nuestro compromiso de presentar la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, dice aquí el primer versículo, el versículo 33, dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. O sea que una vez que ellos habían predicado el Evangelio, y habían sido liberados. Y aparte de eso, otra vez estaban predicando el Evangelio. Y entonces decían que nosotros no podemos callar de predicar en este nombre. Estaban enfurecidos. A tal punto estaban enfurecidos que el texto dice que se enfurecían hasta el punto de querer matarlos. Estaban tan ciegos de la religión que ellos tenían que no veían otra cosa para resolver la situación que usar la fuerza y matarlos. Hermanos, hasta tal punto ha llegado, y si usted ve la historia, usted va a comprobar que hay personas que se han enojado tanto que por su enojo han causado guerras, han causado grandes desastres. Hermanos, y en la misma vida diaria se puede observar que cuando una persona se encierra en algo, puede llegar a situaciones difíciles. Y en este caso se puede ver que ellos estaban tan molestos, porque estaban predicando a Cristo que había resucitado, y muchos de ellos, especialmente los saduceos, no creían en la resurrección. Por tanto, estaban muy molestos, no querían que se predique ese mensaje, y estaban tan enfurecidos, que la única solución que ellos veían era matarlos. Hermanos, el tiempo de hoy nos habla lo mismo. A veces la intolerancia de la fe en el resto del mundo está causando la muerte de nuestros hermanos. En el norte de la África, actualmente, una de las iglesias más antiguas, los coptos, están siendo perseguidos solamente por su fe, porque creen en el Señor Jesucristo, porque es la iglesia más antigua, prácticamente viene casi desde los orígenes de la iglesia. Están siendo perseguidos por su fe. Hermanos, a veces no encuentran una manera de poder detenernos si no es a través de hacer pagar a los creyentes con sus propias vidas. Hermanos, podemos ver también que a veces el enojo puede llevar a situaciones difíciles. La palabra del Señor dice que nos airemos, pero no pequéis. Dice la palabra que nos podemos enojar, pero no podemos permanecer enojados. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No esté enojado toda la vida. Puede uno enojarse, pero también uno tiene que inmediatamente dejar esto pasar, porque si no, transgredimos el mandamiento del Señor. Hermanos, aquí estaba fresca la situación que había sucedido en Jerusalén. Estaba fresco el hecho de que el Señor Jesucristo había sido crucificado. Estaba muy cerca de lo que está pasando esto. Eran unas semanas nomás de lo que había pasado. Entonces, el concilio estaba sensible a cualquier cosa que se diga de ellos. De tal punto que cuando ahora dice que el Señor ha resucitado y aparecen haciendo milagros, ahora estaban
estaban muy molestos por el hecho de que esto continuaba, esto no estaba quedándose allá. Así que, como la situación estaba fresca todavía, ellos decían, hemos matado a Jesús, ahora tal vez la solución está en matar a sus discípulos. Y en esto aparece en la escena Gamaliel. Hermanos, el enojo del pueblo llevó a la crucifixión del Señor Jesucristo. Ahora, el mismo enojo del pueblo estaba queriendo llevar al sacrificio de aquellos que le seguían al Señor Jesucristo. No sé cuántos han escuchado, pero hace 2 días, el doctor Billy Graham habló a la nación y en este programa que él le tituló My Hope America, Mi Esperanza América, todos estaban expectantes de lo que él va a decir. Fue el aniversario de sus 95 años, hermanos. Todos estaban expectantes de lo que va a decir porque él estaba motivado por los cambios que están habiendo en la conducta moral de los Estados Unidos de Norteamérica últimamente. ¿Y saben cuál fue su respuesta? Su respuesta fue predicarles el Evangelio, presentar 2 testimonios poderosos y él predicó el Evangelio. Le dijo a la nación, mi esperanza a Estados Unidos de Norteamérica es que escuches el Evangelio como antes escuchabas. Entonces, muchos pueden estar enojados contra la forma en que nosotros creemos. Muchos pueden estar molestos por la forma en que nosotros hablamos del Evangelio del Señor Jesucristo. Muchos pueden estar enojados de la moral que plantea la palabra de Dios. Muchos pueden estar enojados de que el Evangelio a veces confronta a las personas y le confronta con las cosas malas que hace. El Evangelio solamente le va a decir lo que está mal en su vida. No hay otra forma de decirle, si no es a través del Evangelio del Señor Jesucristo, pero este hombre de 95 años, como el doctor Billy Graham, ha sido el único que se ha puesto en pie frente a toda la nación y le ha dicho que necesita el Evangelio del Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a ser confrontados y mucha gente se va a enojar por esto. Muchos le van a decir es de la vieja onda. Muchos le van a decir el Evangelio ya es obsoleto, no sirve para estos nuevos cambios en los cuales y estos nuevos giros que está dando la sociedad norteamericana. Queridos hermanos, muchos se van a enojar por el mensaje del Evangelio y tal vez la única solución que van a ver es que nosotros desaparezcamos, así como están haciendo con los coptos en el norte del África. Hermanos, esta es una situación de vida o muerte. Es un mensaje urgente del amor de Dios para la salvación, de la condenación del alma, que hace que valga la pena arriesgar nuestras vidas por predicar esta verdad. Y esto implica, hermanos, nuestra propia seguridad. Por eso es el tiempo de avanzar. No solamente avanzar como iglesia, sino es el tiempo de avanzar nosotros personalmente. El desafío es cómo compartes tú el Evangelio del Señor Jesucristo con cada persona que te encuentras en tu camino. ¿Le hablas de Jesús? ¿Le hablas que Jesús murió, fue sepultado y el tercer día resucitó? Tal vez vas a encontrar reacciones cuando hables de esto. Muchos van a decir esto, no, tú no debes hablar esto. Hermano, tú debes hablar esto. Muchos se sienten ofendidos porque se lee la palabra de Dios en las escuelas. Muchos se sienten ofendidos porque se ora en las escuelas. Nosotros también nos sentimos ofendidos cuando hay otras enseñanzas que son ajenas a lo que nosotros creemos. Es tiempo de que nosotros como creyentes avancemos con el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Tomemos la postura valiente que tomó el doctor Graham y decirle, mi respuesta para América es el Evangelio del Señor Jesucristo. Y esto es lo que estaban haciendo estos 2 discípulos. Estos discípulos estaban diciéndole, sí, vamos a seguir hablando del Señor Jesús, porque estábamos en la cárcel y vino un ángel, nos ha abierto, hemos salido y nos ha dicho que sigamos predicando el Evangelio y lo vamos a seguir haciendo. Esto les enfureció, porque se dieron cuenta que las evidencias de la resurrección del Señor Jesucristo eran grandes y que no podían detener este mensaje del camino, este mensaje de las buenas nuevas. Así que ellos estaban dispuestos a crucificarle al Señor Jesucristo, lo crucificaron y estaban dispuestos a también matar a aquellos que hablaban en el nombre de Él. Podemos decir entonces que Dios hace uso de su soberanía para permitir la propagación de las buenas nuevas. Dios es soberano por sobre el furor de la gente que se opone a las buenas nuevas. Y esta es una cosa que todos deben saber. Muchos se pueden enojar contra Dios. Pueden querer hacer muchas cosas contra los hijos de Dios.
Pero Dios es soberano por sobre el furor que la gente puede tener en contra de los hijos de Dios. Y es lo que vemos en este pasaje. En el versículo 35 dice, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto de estos hombres, porque antes, en estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Pero todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Esencialmente lo que estaba pasando era que un hombre como Gamaliel, un doctor de la ley, que no era cristiano, pero que conocía las Escrituras, se levanta porque ellos querían continuar como hicieron con el Señor Jesús, querían hacer con los discípulos, pero aquí Gamaliel se levanta y argumenta en favor de los futuros cristianos y les dice: hermanos, no se opongan a ellos. Probablemente si este movimiento, esto es de Dios, esta obra es de Dios, va a continuar. Pero si no es de Dios, va a desaparecer. Y les pone dos ejemplos, el de Teudas y les pone también el de Judas el Galileo. Movimientos que antes se habían levantado contemporáneamente en ese tiempo para decir que eran algo. Entonces Gamaliel dice: si esto es un movimiento más como de Teudas, como de Judas el Galileo, entonces esto va a desaparecer. No se compliquen la vida, más bien esperen el tiempo y esto va a desaparecer. Porque si de lo contrario esto es algo de Dios, ustedes pueden encontrarse luchando contra Dios. Él argumenta a favor de los cristianos y ahí se puede ver la soberanía de Dios actuando en el corazón de este hombre. Este hombre no era cristiano, pero habla a favor de los cristianos. Y no es la primera vez. En 2 Crónicas 36:23 encontramos a Ciro, rey de Persia. Cuando Dios mueve el corazón de él, sin ser un judío, sin ser un devoto del Señor, dice: ahora quisiera que Israel vuelva, y este Dios me ha mostrado que vuelva a su tierra y que Israel construya su templo. Dios en su soberanía mueve a las personas para poder hacer sus propósitos. Y Dios quiere hacer estas cosas, y porque Dios es soberano, Dios es poderoso para decidir aún sobre las naciones. Y eso nos habla Deuteronomio. Quienes se acuerdan de mis sermones de Deuteronomio van a ver que Dios es soberano de las naciones. Y aquí estamos viendo que Dios es soberano aún sobre la gente sabia de esta tierra. Dios usa su soberanía en favor de la extensión de su evangelio. Podemos decir en favor del ministerio de sus hijos. Hermanos, este pasaje nos prueba contundentemente que Dios puede obrar a través de las personas que aún no conocen al Señor Jesucristo, que aún no son creyentes. Es porque es, hermanos, el tiempo de avanzar. La presencia de Dios estaba dando pruebas contundentes y estaban autenticando el mensaje de las buenas nuevas con los milagros que se producían. Y con esto ya no podían lidiar los del concilio. Por eso Gamaliel se levanta y dice: hermanos, no se opongan a ellos. Si esto no es del Señor, no va a continuar. Pero si es del Señor, tal vez ustedes están queriendo luchar contra Dios, contra el cual ustedes no van a poder ganar. Hermanos, Dios es soberano aún sobre los sabios de la tierra. Dios no le había forzado a decir estas palabras a Gamaliel. Dios no le había forzado a hablar estas cosas en favor de los cristianos. Sencillamente Dios había usado su soberanía y en el pleno uso de su libertad, Gamaliel habló a favor de los cristianos. Hermanos, la pregunta es el día de hoy para nosotros: ¿cómo estamos dejando que Dios a nosotros nos use para avanzar y predicar el evangelio? ¿Cómo estamos permitiéndole nosotros a Dios que Él obre en nuestras vidas para que Él pueda usar nuestras propias vidas para testificar su palabra? Como las buenas nuevas son de Dios, nosotros no nos podemos oponer, pues estaríamos luchando contra Dios.
Y esta es nuestra esperanza, hermanos. Cuantos más se oponen contra Dios para la extensión de las buenas nuevas, se van a encontrar luchando contra Dios. Y cuando Dios quiere que se lleve su mensaje, ese mensaje se va a llevar adelante a pesar de las situaciones difíciles que confrontamos. Sin embargo, nosotros podemos confiar que Dios siempre estará con su pueblo, siempre estará con su mensaje. Él va a hacer que su evangelio se conozca en el último rincón del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, y también debemos pensar nosotros esto. A veces encontramos en la vida diaria que hay personas que se oponen al servicio de sus familiares a Dios. Cuando uno de ellos encuentra a Dios, el otro le combate para que no conozca a Dios, para que no desarrolle su vida con Dios. Y le hace difícil su vida para seguir el camino del Señor. Hermano y amigo, te digo, no luches contra Dios, porque esa batalla no la vas a ganar, porque al Evangelio no se le puede detener, a las buenas nuevas no se le pueden detener. Apoya a aquel que está buscando la verdad y también a aquel que quiere aprender más de la verdad, y dale todo tu apoyo, y tú mismo ven a Cristo. Tú mismo entrégale tu vida al Señor Jesucristo, que es el momento preciso, porque la iglesia del Señor no se va a detener, la iglesia del Señor va a avanzar. Pero esto requiere también que los creyentes avancen por sí mismos y los creyentes avancen con la iglesia. El versículo 40 al 42 dice: y convinieron con él, y llamándole los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y les pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber tenido por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar el Evangelio. Hermanos, los creyentes saben que a veces obedecer la palabra de Dios tiene un costo, y de esto hablábamos al principio. Si bien Dios ha usado la soberanía, su soberanía, para hacer que Gamaliel hable en favor de los cristianos para que el Evangelio se extienda, no les ha liberado a los cristianos de los azotes que después de esta decisión les vinieron. Hermanos, no podemos entender la vida cristiana en que todo nos va a ir a nuestro favor. Por eso Dios ha llamado a sus discípulos y les ha dicho: en esta tierra van a tener sufrimiento. Ser discípulo del Señor Jesucristo nos va a causar sufrimiento. Porque a veces a través del sufrimiento el Señor, a través de estas pruebas, el Señor nos perfecciona. Él en su plan perfecto usa aún estas circunstancias difíciles para hacernos a nosotros mejor. Hermanos, los creyentes deben asumir la responsabilidad de haber aceptado las buenas nuevas en su vida. Los discípulos fueron azotados y luego puestos en libertad. Pero ellos estaban contentos de haber hecho esto, de haber sufrido por la causa del Señor. Pero una vez que nosotros decidimos por el Señor Jesucristo, tenemos que estar dispuestos a asumir esa responsabilidad de a veces pagar el precio de haber aceptado las buenas nuevas en nuestra vida. Y a veces eso no es fácil. A muchos solamente nos gusta lo bonito de la vida cristiana. No nos gusta a veces la parte difícil de la vida cristiana. No nos gusta cuando alguien nos llama la atención. No nos gusta cuando alguien nos observa algo. No nos gusta a veces pasar momentos difíciles de prueba. No nos gusta cuando las circunstancias son en contra de nosotros, cuando perdemos el trabajo, cuando alguien de la familia se enferma, cuando alguien muere, cuando por llevar la palabra de Dios hemos sido tratados mal. Ya no queremos por hacer el ministerio, a veces no hemos tenido una linda experiencia y por tanto ya no queremos continuar. Pero dice aquí, y se ve a los discípulos, que ellos asumieron la responsabilidad de haber aceptado las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Y esto es lo que se ve. Dios es soberano para hacer las cosas. Dios puede hablar a nuestro favor, pero todavía requerir de nosotros que aceptemos las consecuencias de nuestra decisión de haber seguido y aceptado las buenas nuevas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que no espere que yo voy a decirle o que la palabra le va a decir: hermano, desde que usted es creyente todo se le va a arreglar. No es así. Porque es una decisión de seguir al Señor. Porque es cuestión de vida o muerte, salvación y vida eterna o condenación eterna. Porque nuestro galardón vamos a ver al siguiente segundo que nuestros ojos se cierren cuando partamos de este mundo, y vamos a ver que ha valido la pena la decisión de creer en el Señor Jesucristo. Pero en esta vida vamos a tener estas circunstancias. ¿Alguna vez has sufrido por la causa del Señor? ¿Alguna vez has sufrido por Él?
Parece que se acerca el tiempo para nosotros, en nuestro país ahora, de una persecución sistemática, intelectual y sutil para nosotros y para nuestros hijos. Pero nosotros como creyentes tenemos que saber asumir la responsabilidad de haber aceptado las buenas nuevas en nuestras vidas. Los discípulos sabían esto, que padecerían persecución por causa de su fe, por causa del Señor Jesucristo. Pero este es el precio de avanzar, hermanos. La iglesia no se puede detener. Tu testimonio no se puede detener en ti. Tú no puedes esperar que los otros evangelicen. Tú tienes que evangelizar. Yo tengo que evangelizar. No puedo esperar que las otras iglesias hagan el trabajo. No puedo esperar que los otros reaccionen en favor a lo que dice la palabra del Señor. Yo soy el llamado a hacer las cosas. Yo soy el llamado a protagonizar porque yo mismo me he comprometido. Yo mismo he aceptado el evangelio del Señor Jesucristo y tengo que asumir las consecuencias de lo que esa vida toma. Amén. A veces no nos gustan las consecuencias, pero nosotros estamos llamados a poder velar por esto. Hermanos, los creyentes también toman con gozo las consecuencias de haber aceptado las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Está en el versículo 41 y 42. Ellos se alegraron después de haber sido azotados. Estaban felices, dirán, pero qué locos. ¿Quién se alegra de que lo azotan? Pero ellos se alegraban porque sabían que era un mensaje de vida o muerte. Era un mensaje para librar a las personas de la condenación eterna hacia la vida eterna. Dice el texto bien claramente que estos discípulos lo tomaron con sumo gozo al sufrir por motivo de proclamar las buenas nuevas del Evangelio. No está diciendo aquí cuando sufrimos por nuestro pecado. Hermanos, a veces sufrimos las consecuencias de nuestro pecado. Hacemos algún pecado y sufrimos las consecuencias. No estás refiriendo a esto el texto de la Escritura. Estás refiriendo a sufrir las consecuencias por predicar las buenas nuevas, por predicar el Evangelio. Y Santiago también lo dice, hermanos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversos tipos de pruebas. Es uno de los libros más antiguos escritos Santiago en el Nuevo Testamento. Y justamente está escrito en el contexto de la persecución. Y cuando dice, cuando os halléis en diversas pruebas, ténganlo por sumo gozo, se está refiriendo a la persecución que sufrían los primeros creyentes por presentar el Evangelio del Señor Jesucristo. O sea que está recomendando la Escritura que nosotros debemos reaccionar con gozo cuando sufrimos persecución por causa de nuestra fe. Y si nosotros decidimos avanzar en nuestra propia vida espiritual, avanzar y llevar la palabra de Dios, ya no solamente escuchar la palabra de Dios, sino llevar la palabra de Dios a otros y compartir la palabra de Dios con otros, si decidimos avanzar, vamos a tener pruebas. Pero cuando suframos las consecuencias de nuestra decisión, la palabra nos recomienda que nosotros tenemos que hacerlo con gozo. Amén. Agradecidos al Señor, entendiendo que el mensaje de la salvación es un asunto de vida o de muerte. Y así lo hicieron los padres de la iglesia, los discípulos de los discípulos, entregaron con gozo sus propias vidas. Si usted tiene tiempo, yo quisiera que usted lea, animarle a que lea la historia de los padres de la iglesia. Después de que los discípulos partieron, quedaron los discípulos de los discípulos. Y hasta casi el año 400, hasta el año 300, han entregado sus vidas por su fe. ¿Cuántas veces les han dicho, renuncia a tu fe? Los ponían frente en los circos romanos y les decían, no vas a morir, renuncia a tu fe. Muchos renunciaban. Y para que has probado que has renunciado, tienes que ir a adorar un Dios falso. Y los creyentes iban a adorar un Dios falso. No decidían morir por su fe, pero la mayoría moría por su fe. Y esto nos muestra que ellos lo hacían con gozo y muchos morían cantando. Hay testimonios hermosos de creyentes que morían cantando y alabando a Dios en el momento tan difícil de plantarse firme por su fe. Hermanos, es el tiempo de avanzar primeramente con nuestras propias vidas. Es el tiempo de decidir nosotros testificar el Evangelio del Señor Jesucristo, las buenas nuevas a toda criatura. Aprovechar cada ocasión, cada situación para influir donde nosotros estamos. Hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad como pueblo latino cristiano de influir en esta nación. Y la forma de influir en esta nación es en el contexto de lo que dijo el doctor Graham. Presentarle el Evangelio a toda criatura. Ese Evangelio que cambia, ese Evangelio que transforma, ese Evangelio que confronta a las personas con su pecado. Ya nadie se quiere atrever a decir que es pecado en este país. Todo parece ofensivo. Ya nadie se quiere decir qué cosa está mal.
Pero nosotros podemos presentar el Evangelio del Señor Jesús con amor, para que el Espíritu Santo trabaje y les convenza de justicia, de juicio y de pecado. Amén. Hermanos, ha llegado el tiempo de avanzar. No tenemos que tener temor para avanzar, pero si queremos ganar esta guerra espiritual, nosotros tenemos que avanzar. No podemos quedarnos en el lugar donde estamos. Tenemos que avanzar y eso va a requerir riesgo en nuestras propias vidas. Y quiero leer este pasaje. Y dijo así el Señor: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hermanos, esta es una llamada del Señor para ser discípulo de Él. Y básicamente lo que está diciendo: nadie planifica elevar una torre, construir una torre, si no planifica antes los gastos que va a tener. Lo que está diciendo, está hablando del discípulo, está diciendo: ser discípulo del Señor Jesucristo involucra no una decisión instantánea solamente, sino estimar el largo de la vida que vamos a vivir con Él, y hay que estimar el costo de lo que va a hacer, hay que estimar el costo total de lo que va a hacer. Y entonces, ser discípulo del Señor Jesucristo significa que nosotros tenemos que pensar en todo el costo que va a tener vivir las consecuencias de esa decisión. Es lo que está en este pasaje. Que Dios puede actuar soberanamente, como con Gamaliel, hablando a favor de los cristianos, es cierto, pero que a veces el Señor no va a poder evitar que nosotros podamos sufrir un costo por nuestra convicción, por nuestra fe en el Señor Jesucristo. Este pasaje que he leído invita a evaluar el costo que significa ser discípulo del Señor Jesucristo. Así que la decisión tiene que ser más meditada de lo que hacemos con el Señor. Tiene que ser mejor pensada de lo que hacemos las cosas para el Señor. No es cuestión de religión, no es cuestión solamente de asistir a un servicio, sino más bien es cuestión de convicción, de cómo practico, cómo ha entrado ese evangelio en mi propia vida y cómo comparto ese evangelio con aquellos con los cuales me encuentro todos los días. No seamos creyentes secretos en nuestros trabajos. No seamos creyentes que solamente somos creyentes para dentro de la congregación. Seamos creyentes de tal forma que ellos puedan ver nuestro testimonio allá donde nosotros estemos. Amén. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Gracias por el tiempo de avanzar otra vez, y esta vez como decisión personal, y a pesar, Señor, de que tú usas tu soberanía para mejorar las circunstancias para nosotros, pero a pesar de eso todavía hay situaciones en las cuales tenemos que estar dispuestos a pagar el costo de ser discípulos. Señor, te pedimos, Señor, que tú bendigas nuestras vidas, Señor, y que a partir, Señor, de esta palabra, nosotros podamos plantarnos firmes para compartir el Evangelio a toda criatura, a todos aquellos, Señor, que no te conocen y que están en nuestro camino en cada momento de nuestra vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te bendecimos. Amén.